Bienvenidos y bienvenidas a Pensiones, lo que debes saber, un espacio de Jupema creado para conversar de forma clara y sencilla sobre temas que impactan directamente nuestra calidad de vida, nuestro futuro y nuestra tranquilidad. Muchas veces escuchamos la palabra seguridad social, pensiones, jubilación o regímenes, pero pocas veces comprendemos realmente qué significan y por qué son tan importantes en nuestras vidas. En Jupema, creemos que la información también brinda tranquilidad. Comprender cómo funciona el sistema de pensiones permite tomar decisiones más informadas y valorar la importancia de construir un futuro con mayor seguridad y bienestar. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Pensiones, lo que debes saber, un espacio de reflexión y aprendizaje. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante, la recaudación en el sistema de pensiones del régimen de capitalización colectiva. Para abordar este importante tema nos acompaña la máster Katia Rojas Leiva, directora de la División Administrativa Financiera de Pensiones. Doña Katia, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Sonia. Un gusto estar acá con ustedes y pues con toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Y para comenzar y poner las bases, en el Sistema Nacional de Pensiones, doña Katia, que consta de 4 pilares, el primer pilar, que es el régimen obligatorio de pensiones, donde tenemos al régimen de capitalización colectiva, al régimen transitorio de reparto, al régimen de invalidez, vejez y muerte. La cotización es tripartita. Cotiza el patrono, cotiza el Estado y cotiza el trabajador. Entonces, sobre esa base, ¿qué significa realmente dentro de un sistema de pensiones la recaudación? Claro, bueno, realmente la recaudación es un pilar, ¿verdad? Fundamental en los sistemas de pensiones, porque pues es a través de la recaudación de estos aportes tripartitas que se reciben las cotizaciones que son la base para poder otorgar una pensión. En nuestro caso, como usted bien lo dice, es una cotización tripartita. Nosotros, a través del Departamento Financiero Contable, tenemos un área de recaudación, pues que ellos se encargan de recopilar todos estos recursos. Luego los recursos se tienen que registrar en una cuenta individual y posteriormente pues invertirlos para poder irle dando esa sostenibilidad que el fondo requiere. Entonces realmente la recaudación es fundamental para el equilibrio y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Entonces, sobre esa base, la recaudación es el proceso que permite que estas 3 cotizaciones que hablamos, ¿verdad?, lleguen al fondo y sostengan nuestro futuro. Claro, pero es importante también hablar de un paso previo a la recaudación, que es el empadronamiento, ¿verdad? Nosotros en Jupema, en el RCC, tenemos la facultad de poder supervisar a los centros educativos, tanto públicos como privados. Entonces, pues hacemos este proceso de empadronamiento, revisamos planillas, vemos los montos de cotización y nos aseguramos de que las personas coticen al régimen que le corresponda, ya sea al transitorio de reparto o al régimen de capitalización colectiva. Entonces hay una unidad de inspección y de supervisión, ¿verdad?, que va a visitar a estos centros educativos y mediante este proceso se acreditan las planillas y luego ya se reciben las cotizaciones. Luego pasa el registro a las cuentas individuales y luego a acreditarse ahí y luego pues a la inversión de los recursos. Entonces, un paso previo bastante importante antes de darse la recaudación es asegurarnos que vayan a ser los porcentajes que están en la ley y al régimen de pensiones que le corresponde, para que luego no se dé ese problema de que una cuota entra a un régimen que no le corresponda. Entonces, eso es fundamental. Ese proceso de trazabilidad, porque si lo vemos así es un proceso de trazabilidad que ustedes ejecutan, ¿verdad? Cuando hablamos del Departamento Financiero Contable, que es el que lo ejecuta, también debería ser una fiscalización que realice la persona interesada, porque no solamente yo debería, ¿verdad?, trasladar la responsabilidad, en este caso a Jupema, de que haga toda esa verificación, sino también yo tengo una cuota muy importante de tener un monitoreo de Claro. cómo está mi estado para ver si efectivamente estoy ubicada en el régimen que me corresponda y por otro lado si se me están acreditando las cuotas como corresponde. Es fundamental, doña Sonia, es fundamental. Nosotros pues emitimos un estado de cotización todos los meses y eso es importante que la gente lo sepa. Y es necesario que la gente revise que todas las cotizaciones, ¿verdad?,
aparezcan en su estado de cotización. ¿Por qué? Bueno, porque hay motivos por los cuales puede que no aparezca. Uno puede ser que el patrón esté moroso, otro puede ser que las cuotas se estén ingresando a otro régimen que no les corresponde. Y esto efectivamente es necesario corregir y corregir en la vida activa de la persona para evitar que lleguemos a la pensión y que nos demos cuenta de que no tenemos las cuotas que necesitamos y esto vaya a retrasarnos el proceso de otorgamiento de pensión. A través de los podcasts anteriores que hemos sostenido, hemos recalcado mucho la importancia de que la persona verifique justo estas informaciones que usted ha mencionado, doña Katia, y por otra parte también que no vea el tema de las pensiones como algo lejano, sino como algo desde el día uno que uno empieza a cotizar, debería tener ese monitoreo, esa responsabilidad, ¿verdad? Para no solamente hacer ver, ¿verdad? Como más bien verificar cuál es el estado, ¿verdad? Del régimen al que yo cotizo, cómo son las inversiones, en fin, una serie de temas que también a lo largo de estos podcasts vamos a ir profundizando. Pero sí es fundamental que cada persona, ¿verdad? No deje esto como, bueno, me faltan 20 años o me faltan 10 años. Cuando ya se acerque el tiempo, entonces yo verifico esto. Es algo fundamental y que también, ¿verdad? Son el motor que sostiene al sistema, ¿verdad? Porque una recaudación efectiva es clave para todo el proceso que viene posterior. Claro, claro. Realmente la responsabilidad acá la llevamos en varios roles. El de la persona, el afiliado cotizante, tiene efectivamente que verificar que sus cuotas estén, que el salario de referencia sea el correcto, ¿verdad? Es el salario que él devenga, no vaya a tener otro, y que efectivamente mes a mes tenga las cotizaciones. ¿Por qué? Porque en una en una pensión ordinaria vamos a necesitar 396 cotizaciones. Entonces, desde el día 1 que ingresamos a trabajar, tenemos que garantizar que aparezcan mis cuotas. Como institución que administramos técnica, financiera y actuarialmente el fondo, tenemos la responsabilidad de velar porque los patronos nos reporten las cotizaciones todos los meses en las planillas. Entonces, nosotros tenemos que recibir los recursos e invertirlos y generar los rendimientos necesarios para pagar esas pensiones. Entonces, responsabilidad del afiliado, verificar que las cuotas estén. Responsabilidad de nosotros como institución, velar por una adecuada recaudación de los recursos. Sí. Y sobre bueno, usted ha hecho mucho hincapié, doña Katia, ¿verdad? En esas tres responsabilidades según los roles que nos corresponde a cada uno. Y es que aquí, si hablamos de que si hacemos la analogía de que los aportes, ¿verdad?, son el motor, entonces esas cotizaciones tripartitas se convierten como en el combustible. Claro, si lo hacemos la analogía con una máquina, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es que esas cotizaciones se realicen correctamente y sobre todo a tiempo? Porque usted hablaba de patrones morosos, ¿verdad? Entonces, eso tiene una afectación directa en la persona afiliada. Exactamente. Yo diría que es también esa materia prima, Ah, ¿verdad? Que se necesita para otorgar un derecho. En resumen, si no hay cotizaciones en su cuenta individual, no vamos a poder declarar un derecho de pensión. Entonces, la persona debe efectivamente de revisar que durante toda su vida activa, desde el momento uno en que es nombrado o cuando hay un cambio de patrono, ¿verdad? Siempre la pongan a cotizar en el régimen en el que estaba, porque también a veces cuando hay cambios de entidades educativas puede cometerse un error. Entonces se desvían las cuotas hacia otro régimen. Ahí es donde la persona tiene también que estar atenta. Y nosotros como institución, al administrar un régimen de pensiones del primer pilar, tenemos la responsabilidad de garantizar una sostenibilidad. Y por eso es importante que los recursos ingresen oportunamente para que nosotros los podamos invertir oportunamente. Hoy administramos un régimen de más de 6 billones de colones, donde cerca del 47% de los recursos que administramos provienen de los rendimientos. Eso quiere decir que vamos recibiendo cotizaciones e invirtiendo, generando un rendimiento que debe de asegurar la tasa real actuarial para darle sostenibilidad al fondo. Entonces, es necesario que los recursos efectivamente ingresen completos y además de manera oportuna. y sobre esto, ¿verdad? Con la responsabilidad que tiene Jupema, ¿verdad? Hay un tema de transparencia que es fundamental y de una administración responsable de los recursos. ¿Qué le diría usted a una persona afiliada para transmitir esa tranquilidad de que Jupema está efectivamente
dando un uso adecuado, un uso responsable, una administración que realmente como corresponde, ¿verdad? A esos recursos que se están aportando al régimen. Por supuesto. Bueno, realmente la transparencia responde a uno de nuestros valores institucionales. Nosotros pues trabajamos y nos esforzamos por dar una rendición de cuentas hacia nuestros afiliados, hacia nuestras partes interesadas y bueno, llevamos adelante muchas acciones para cumplirlo, como por ejemplo informes, ¿verdad? En nuestro sitio web hay una serie de informes que están ahí colgados de carácter financiero, de inversiones, presupuestario, también de nuestro órgano de dirección. Trimestralmente enviamos un boletín con datos de las principales cifras que el fondo administra. De forma anual presentamos a todos los gremios un informe de nuestra gestión y bueno, nos esmeramos por cumplir con una serie de detalles, ¿verdad? Todos estos datos que sean muy claros, que estén también en un lenguaje entendible, ¿verdad? Porque nuestra materia es muy técnica, pero también es importante que estén en un lenguaje entendible y realmente para nosotros los estados financieros también auditados que ponemos, para nosotros todas esas acciones son importantes porque tenemos que hacer un libro abierto en la transparencia sobre la cual nosotros administramos los recursos del fondo. Y aquí hay un punto importante. Usted ha hablado de varios informes, ¿verdad? Que periódicamente la institución tiene que brindar, incluso a los entes reguladores. Claro, que hay un papel muy importante, ¿verdad? La fiscalización que ellos realizan, este sistema este régimen de pensiones. Y por otra parte, en los informes que realiza Jupema también está el libro azul, el informe azul, Claro, ¿verdad? muy Que es importante. muy importante y anualmente, ¿verdad? Se realiza la publicación y que de una manera muy coloquial, ¿verdad? Se explica cuál es la radiografía del fondo y yo creo que sobre ese informe es súper importante que las personas realicen, ¿verdad? Una lectura, porque es de fácil lectura, pero les permite ver año con año cuáles han sido los cambios, ¿verdad? Y yo creo que hay algo muy importante que resaltar en esa responsabilidad que tiene Jupema, que son los resultados positivos que ese informe azul, ¿verdad? Anualmente reporta y que le permite darle tranquilidad a la persona afiliada, que es parte también de esa transparencia. Entonces, hablemos un poco de ese informe azul rápidamente, ¿verdad? Que próximamente también está por publicarse y al cual invitamos a las personas que nos están siguiendo, ¿verdad? Que le den lectura. Y por otro lado, el rol de los entes supervisores. Totalmente. Es un esfuerzo, pues, que se hace acá en la institución, ¿verdad? Liderado por la parte de actuarial, la parte de comunicación y mercadeo, donde nosotros efectivamente, Sonia, tratamos de explicar esa radiografía del fondo. El fondo, al ser un fondo de pensiones, tiene que tener componentes actuariales, componentes financieros, de inversiones, y nosotros lo que tratamos de explicar es, bueno, cómo son los ingresos del fondo o cómo están constituidos los ingresos del fondo, los gastos, incluso proyecciones hasta más de 100 años, para evidenciar al final si hay un superávit o hay un déficit actuarial. En nuestro caso, el fondo que administramos está equilibrado actuarialmente. Nosotros podemos garantizar el pago de las pensiones presentes y futuras. Y por eso también ahí cobra mucho interés la recaudación. ¿Por qué? Porque la recaudación necesitamos que sea oportuna a los que están cotizando actualmente, que ingresen los recursos para administrarlos y poder pagar las pensiones presentes y futuras, ¿verdad? Esto también es un tema generacional. Entonces, el informe azul, este que usted menciona, pues reúne una serie de aspectos que nosotros efectivamente tratamos de darle a conocer a nuestra membresía para que ellos tengan claridad de cómo está el fondo, cuál es su situación actual y su situación actuarial futura. En un contexto político, laboral, ¿verdad? Y por otra parte también económico, ¿verdad? De cambios que vive el país, ¿cuáles son los principales retos que se tienen con el tema de la recaudación? Bueno, nosotros tenemos varios retos. Uno de ellos es la morosidad y la evasión, sobre todo con los patronos privados. Realmente aquí es donde tenemos focos importantes de morosidad. Y bueno, también tenemos que velar porque del lado del Ministerio de Educación Pública, que es el patrono más grande, ¿verdad? El que alberga a la población, claro, más representativa, también nosotros ahí tenemos un reto de que año con año se destinen los recursos en el presupuesto nacional para que se pague la cuota patronal de toda la población del MEP y la estatal
del MEP y del resto de instituciones. Recordemos que la cuota al ser tripartita, la parte obrera paga su parte, el patrono la que le corresponde, pero el Estado como tal tiene que afrontar la parte estatal de todo el sector público y privado. Entonces, retos en materia de morosidad, como indicaba, ¿verdad? Ese acercamiento, esa supervisión constante con los centros educativos, poderles ofrecer arreglos de pago, facilidades de este tipo, para que ellos normalicen su situación con el régimen y las personas no se vayan a ver afectadas, porque si hay morosidad, esa cuota Claro. no se ve reflejada en la cuenta de la persona y por ende es una cuota que le va a hacer falta al momento de su pensión. Y también, pues en el caso del Ministerio de Educación Pública, es para nosotros muy importante lograr el pago oportuno de las cuotas, que no se atrasen, que no generen intereses moratorios y pues así también garantizar el registro oportuno de las cotizaciones de tanto los docentes como el personal administrativo, ¿verdad? Porque Claro. recordemos que el ámbito de cobertura es para la parte docente y administrativa que cotizan, que tienen que cotizar a los regímenes de pensiones que administramos. Para ir cerrando este programa, ¿verdad? Y como una recomendación en los últimos 2 minutos del mismo, ¿qué recomendación le daría usted a las personas afiliadas, ¿verdad? Para el tema de la recaudación y de ese monitoreo y de esa trazabilidad tan importante que hemos hablado el día de hoy. Bueno, yo creo que nosotros tenemos a disposición de toda nuestra afiliación a través del sitio web, tenemos otros canales digitales, los contactos para que ellos puedan, ¿verdad? Ante cualquier situación que consideren que no está correcta, hacer alguna denuncia a la unidad de inspección y de supervisión porque realmente todos tenemos que ser vigilantes en la administración de los recursos. Entonces, yo sí los invito a que se acerquen a nosotros, a que puedan evidenciar cualquier situación y sobre todo que realmente estemos muy atentos a que mes a mes las cotizaciones estén ahí reflejadas. Realmente las vivencias que a veces pues vemos son muy dolorosas, Sí, claro, claro. porque pues sabemos que el desgaste que los maestros enfrentan es muy grande y sabemos que entonces cuando ya se está acercando el tiempo para jubilarnos, pues queremos ver rápido que la pensión salga. Y a veces nos llevamos sorpresas desagradables Claro. cuando no están completas las cotizaciones o cuando las cotizaciones están, pero en otro régimen. Y tenemos que iniciar con un periodo de traslado de cotizaciones, que es un proceso, es difícil, a veces es lento, y también puede llevarnos a que tengamos que pagar de diferencias de cotización. Entonces ya, bueno, ya tenemos otro tema, ya nos toca la bolsa, porque hay una deuda que si no pagamos, no vamos a poder también completar todos los trámites de la pensión. Entonces, el llamado es a que seamos muy vigilantes de esa situación que como trabajador activo tenemos, a revisar los estados de cotización, a involucrarnos con esta información que realmente es de cada uno de nosotros, tiene que ser de interés para cada uno de nosotros. Y también, pues de una manera muy transparente, pueden hacernos llegar cualquier recomendación, cualquier sugerencia, que realmente para nosotros la mejora continua también es parte de nuestros principios. Entonces, ese sería el llamado, ¿verdad?, que yo haría. Perfecto, doña Katia, muchísimas gracias. Realmente fue muy importante poder entender, ¿verdad?, el papel tan relevante que tiene la recaudación en el sistema de pensiones y cómo esos aportes tripartitos son claves, Así ¿verdad? es. Les invitamos a continuar en nuestro próximo episodio del podcast Pensiones, lo que debes saber. Muchas gracias por acompañarnos. Pensiones, lo que debes saber.